Bienvenidos, hoy viernes 31 de agosto veremos lo más interesante que sucede en materia nacional e internacional en cuestiones de derechos humanos. Le comento que en nuestro país, especialmente en Zacatecas, ha iniciado el primer Foro Regional de Derechos Humanos de los Migrantes y sus familias. Además, veremos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán apoya la campaña a favor de adultos mayores. En otra información estaremos viendo que Amnistía Internacional insiste a México en que libere a los defensores del agua allá en Puebla. En otra información, le comento que veremos que la ONU ha condenado la prostitución y pornografía infantil que se vive en Guatemala. Estamos a punto de iniciar, quédese con nosotros. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. Reparar de manera integral el daño por las violaciones a los derechos humanos es una obligación del Estado, por lo que es necesario que se impulsen ante los congresos estatales la legislación en esta materia que salvaguarde a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esto con el fin de que se realice una reparación integral y se establezcan los mecanismos institucionales y normativos. Lo anterior fue expuesto durante la reunión de la zona norte de la Federación Mexicana de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, misma que tuvo lugar allá en La Paz, Baja California Sur. Cabe mencionar que en dicha reunión se hizo referencia a los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas en las normas internacionales de derechos humanos y también de violaciones graves del derecho internacional humanitario a que se interpongan los recursos u obtener las reparaciones, las cuales han sido aprobadas mediante la resolución 60-147 por la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 16 de diciembre del año 2005. En Michoacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo una entrega de una donación de cobijas al grupo Facto Diversidad Sexual. Esto como parte de la segunda campaña denominada Dame apoyo y protección, obséquiame una frazada y un bastón, la cual, vale la pena mencionarlo, formó parte de las actividades para conmemorar el Día del Adulto Mayor, el cual fue celebrado el pasado 28 de agosto. Durante esta práctica, el ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano reiteró el compromiso de la Comisión para con los grupos vulnerables, como son las personas de la tercera edad. Además, reconoció que esta aportación es algo mínimo ante las necesidades de este grupo poblacional y confió también en que otras instituciones u organismos se sumen a este esfuerzo. Por su parte, Gerardo Herrera Pérez, de Grupo Facto Diversidad Sexual, detalló que la meta este año es que se puedan recopilar 600 cobijas en los municipios de Morelia, Pátzcuaro y Ario de Rosales. Cabe señalarles que la entrega iniciará el día de hoy, viernes 31 de agosto, en la tenencia de Cápula del municipio de Morelia, mientras que el próximo 9 de septiembre se hará lo propio en los otros dos municipios. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dio a conocer la recomendación 28/2012 dirigida a la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Esto por la violación de los derechos humanos de los adultos mayores. Cabe recordar que esta queja que motivó esta resolución se inició de oficio en junio del año pasado en una visita al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde personal de esta comisión se pudo percatar de que en las inmediaciones se encontraban varias personas en estado de indigencia, por lo que se comunicó con la Unidad de Asistencia para Indigentes a fin de que se encargara de su atención. Sin embargo, esta petición fue rechazada. No obstante, en el transcurso de esta investigación se pudo constatar que a pesar de que la Unidad de Asistencia es la dependencia oficial que debería recibir a personas en situación de indigencia, sin embargo, desde el pasado 22 de marzo del año pasado, no ha cumplido con dicha función humanitaria.
De acuerdo con la más reciente encuesta nacional de discriminación, el 60% de los mexicanos considera que existe discriminación hacia los integrantes de la tercera edad. De tal forma que durante el encuentro académico de atención al envejecimiento, donde fue calificada como una situación grave, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila dio a conocer que está impulsando en todo tipo de foros la difusión de una nueva cultura, la cual está enfocada a mostrar que los adultos mayores son un segmento de la población cada vez más grande, al que todos aspiran a llegar con manera dignita. Asimismo, el ombudsman estatal Armando Luna Canales señaló que los adultos mayores no solo son vulnerados en sus derechos al ser discriminados, sino que también se vulneran en algunos casos sus derechos como el derecho de asociación, de participación política y sobre todo el derecho a la independencia y a la alimentación. La delegación Tuxpan de la Comisión Estatal de Derechos Humanos allá en Veracruz comenzará por la zona norte del estado un recorrido por las cabeceras municipales con el objeto de que se puedan revisar las condiciones de las celdas preventivas, mismas que deben reunir las mínimas calificaciones en materia de sanidad y que las personas detenidas tengan un espacio adecuado para su resguardo. Así lo indicó ayer el delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tuxpan, Donatiu Hernández Sarmiento. En torno a estos recorridos, el defensor de derechos humanos señaló que no se trata de que se compruebe si hay lujos o comodidades. Simplemente indicó que se inspeccionen que estas áreas destinadas para las celdas se tengan con todas las condiciones humanas y no dañe la integridad física de las personas, pero también psicológicas, por lo cual manifestó se realizará esta gira de trabajo para revisar las celdas de las policías municipales de aquella entidad. Para evitar que las y los jóvenes caigan en conductas que pongan en peligro su integridad y sorteen de mejor manera los riesgos propios de su edad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México está realizando un programa permanente para la difusión del respeto y los valores, en el cual los propios jóvenes son los encargados de realizar esta tarea de promoción de igual a igual. En torno a esta información, Jesús Alarcón Jiménez, quien es integrante de la Secretaría Ejecutiva del organismo, detalló que estas acciones consisten meramente en la creación de consejos escolares promotores de valores y derechos humanos, los cuales incorporan a jóvenes que oscilan entre los 12 y 17 años, quienes se han encargado de velar por la protección y difusión de sus derechos y valores al interior de las escuelas. Adjuntamente, el defensor de derechos humanos explicó que por medio de estas acciones se debe promover entre las y los jóvenes una educación basada en los valores, en el respeto, la tolerancia y además de ello, orientarlos e informarlos sobre cómo evitar diversas problemáticas como las adicciones, los accidentes, el embarazo no planeado o el noviazgo violento. Al firmar la Carta Compromiso por los Derechos Humanos en la Agenda Legislativa de la Ciudad de México, el Partido Acción Nacional propuso que las actividades de la Sexta Asamblea Legislativa Capitalina inicien llamando a comparecer a todos los funcionarios que alguna vez han rechazado las recomendaciones de la misma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En presencia del ombudsman capitalino Luis González Plasencia, el presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Juan Dueñas, dijo que es importante que se termine con la ficción de que se aceptan las recomendaciones, pero estas no se cumplen. Asimismo, ante las y los diputados electos del PAN de la Agenda Legislativa Capitalina, quienes sostuvieron un diálogo con el presidente de la comisión antes de signar este documento, Dueñas expuso citar a todos los funcionarios que han incumplido alguna recomendación de la comisión para que estos se justifiquen ante los representantes de la ciudadanía la razón por la que no lo hicieron. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, además el Instituto Estatal de Migración, en conjunto con la Presidencia Municipal de Jerez de García Salinas, dieron inicio este pasado miércoles al primer Foro Regional de Derechos Humanos de los Migrantes y sus familias. Cabe señalar que durante su participación el presidente de la Comisión Defensora de allá, el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, indicó que en la perspectiva de los derechos humanos hacia los migrantes, México se ha modernizado.
tal forma que la legislación en esta materia ha tenido una nueva evolución sin precedente, al grado tal que los flujos migratorios provenientes desde Centroamérica no encontrarían mayor consideración que las que les han sido otorgadas aquí por las leyes mexicanas. Cabe señalarles que este foro compromete a los 3 tipos de gobierno a que se busquen las políticas públicas para que lleven a la prevención del racismo, la discriminación y de leyes que nieguen a los migrantes los servicios básicos de salud y la educación. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a una breve pausa y regresando estaremos platicando con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, el licenciado Armando Luna Canales. No se despegue de su monitor, que ya regresamos. Agradecemos que continúe con nosotros y ya estamos de regreso para entablar la conversación con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de allá de Coahuila. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que el promover y difundir una cultura de respeto en relación a los derechos humanos de las personas adultas mayores es una de las prioridades de la Comisión de Derechos Humanos de aquella entidad, especialmente este año que está festejando su 20 aniversario. Pero para hablarnos un poco más de esto, ya tenemos en línea telefónica al presidente de Derechos Humanos de allá de Coahuila, al licenciado Armando Luna Canales. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días, con el gusto de saludarlos y muy agradecido con la oportunidad que nos dan de platicar con ustedes. Al contrario, es un placer tenerle en línea y me gustaría comenzar comentándoles a nuestra audiencia que durante esta semana la comisión realizó su tercer encuentro académico en atención al envejecimiento y se realizó allá en las instalaciones del Hospital Geriátrico de Saltillo. Platíquenos cuál es el objetivo principal de este evento, licenciado. Bueno, pues el objetivo principal es un evento organizado en conjunto con la Secretaría de Salud y lo que nos inquieta y lo que nos preocupa es poner sobre la mesa algunos factores y alguna información que pues la verdad nos genera muchos problemas y que si no estamos discutiéndolos pues no vamos a tener mucho menos una posibilidad de resolverlos. Estábamos dentro de los temas que nos tocó exponer a nosotros. Es un proceso que estamos ya viviendo de envejecimiento de la población, donde en algunos años más o algunas décadas más vamos a tener completamente invertida la pirámide poblacional, donde va a ser más la gente adulta mayor que las personas que estén en edad de trabajar. Esto presenta retos muy importantes en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de servicios culturales, de esparcimiento, deportivos, incluso dentro de la infraestructura urbana, en las ciudades, en el transporte público, incluso el acceso a los servicios como los hospitales. Entonces, justamente este es el tema que estábamos discutiendo, la necesidad de tener información, poder tener la información necesaria para generar políticas públicas para atender este segmento de la población. Así es. Y bueno, si se puede saber entre los asistentes, ¿quiénes fueron los que se capacitó o sobre qué personas estamos hablando que fueron instruidas por ustedes? Bueno, estuvimos más que una capacitación, fue un proceso de discusión. Había personal de la Secretaría de Salud, había estudiantes de la Escuela de Medicina, de la Escuela de Enfermería, y pues bueno, también había diputados, representantes de algunas áreas de gobierno que tienen que ver con la salud, y todo esto lo que nos permite es intercambiar opiniones, no solo entre una comisión que tenemos la obligación de velar por los derechos de este grupo, diría yo, especialmente vulnerable, sino que también las áreas encargadas de prestarles los servicios. Hemos tenido algunos problemas relacionados con dinámicas poblacionales que pues no existían. Al día de hoy, es más, si discutimos hasta hace unos pocos años, pues la gente moría a los 60, a los 65 años en promedio. Hoy día en el estado de Coahuila, la edad promedio para este año, al menos lo que está calculado por la parte de INEGI, es que son entre 74 y 75 años. Esto genera, que la población viva muchos más años con necesidad de una pensión, pero también que tenemos el tipo de enfermedades. Antes, podíamos estar, hablando de que alguien moría de un infarto, que alguien moría de algún problema, pues tal vez fulminante a los 50 años. La problemática que existe hoy es que el tipo de enfermedades requiere
mayores servicios, mucho más costosos. El tipo, digamos, el perfil epidemiológico, al menos en el estado de Coahuila, tiene mucho que ver con problemas cardiovasculares, con problemas relacionados con diabetes, y estos, pues bueno, obviamente son problemas y enfermedades costosas, y que si no generamos el día de hoy la planeación suficiente para que en un futuro haya cobertura médica, haya pensiones adecuadas y haya servicios adecuados, pues lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar con muchas personas en estado de vulnerabilidad. Así es. Durante este espacio de discusión, aparte de que todos dieron su punto de vista y demás, ¿se llegaron a algunos acuerdos favorables para este grupo vulnerable? Pues yo creo que lo principal es, el acuerdo al que llegamos es impulsar medidas importantes en materia de políticas, sobre todo un caso concreto me gustaría mencionarlo. Sí. La Organización Panamericana de la Salud señala que el número adecuado de geriatras es de 30,000 por cada, más bien, es de 1 por cada 30,000 habitantes. Así es. Y justamente entre los temas que estábamos ahí hablando es, bueno, ¿quién está en este momento haciendo o capacitando o preparando a los geriatras del futuro? Aquí la verdad es que ni siquiera contamos con una estadística confiable, pero la realidad es que estamos muy lejos de contar con un geriatra por cada 30,000 habitantes. Entonces uno de los temas de los que se hablaba ahí es, bueno, obviamente instrumentar un proceso de planeación para que en los próximos años se pueda orientar la carrera de jóvenes o recién egresados, que se puedan abrir los espacios educativos también para generar este tipo de profesionistas y que en el futuro tengamos este tipo de atención oportunamente distribuida por todo el Estado. Claro, sí, sin duda es un tema muy importante para poder impulsar estas medidas y que en realidad se haga algo, ¿no?, por este grupo tan vulnerable. Y entre otras cuestiones nos gustaría saber si es que la comisión que usted preside promueve alguna forma o defiende los derechos humanos de este grupo vulnerable. No sé, ¿tienen algunas capacitaciones, algunas jornadas laborales que les ayudan a ellos en algunas atenciones? Pues tenemos algunas actividades relacionadas sobre todo con temas, diría yo, de esparcimiento culturales, de inclusión dentro de espacios laborales, pero yo lo que diría es que lo que tenemos que hacer primero que nada es hacer que este grupo, el grupo de los adultos mayores, cobre conciencia de la importancia y la necesidad de que ellos estén activos. Por una parte, lo revisaba yo ayer, no tenemos una sola queja de un adulto mayor dentro de la comisión. No es un tema que ellos acudan, y además la explicación la encuentro yo muy sencilla, en el punto de que lo último que quiere es dar una molestia. Claro. Ellos no van a ir jamás a exigir que sus hijos les den les den atención, o que les den dinero para mantenerse, o que les cubran los gastos, cuando lo último que quieren es generar molestias a la familia. Las familias en estados como Coahuila, con una dinámica de urbanización, pues lo que hicieron fue que muchos de los hijos se fueron a vivir del campo a la ciudad, lo que generó que muchas personas se rompiera la dinámica donde los hijos se hacían cargo de los padres. Y por otra parte, en las ciudades también, el esquema de desarrollo urbano, el tipo de vivienda, la dimensión de las habitaciones y de las casas, pues tampoco hace factible o más bien hace muy complicado que las familias puedan incorporar a los adultos mayores a vivir en las casas, que era lo que pasaba antes. Antes la gente podía no tener pensiones porque sabía que eventualmente los hijos se harían cargo de ellos. Y ahora pues, nuestra propia dinámica de desarrollo urbano y poblacional y de migración pues ha roto con este tipo de dinámicas, y obviamente son retos nuevos. Y lo que sí hemos detectado es que los adultos mayores, antes de exigir sus derechos, lo que quieren es no generar problemas. Sí, sin duda ellos se quedan callados ante las situaciones, ¿no? Por tal de no dar molestias. Pero me gustaría saber si en cuáles son las actividades que está haciendo actualmente la comisión, aparte de estos espacios o de estos foros, para apoyar a este grupo vulnerable. ¿Existe algún espacio para ellos, algún programa que los ayude? Sí, claro, bueno, estuvimos justo la semana pasada participando, son actividades que se organizan de manera conjunta con el gobierno estatal, con los juegos, digamos, es una especie de olimpiadas, ¿no?, para adultos mayores, donde hemos visto que hay participantes coahuilenses que destacan a nivel nacional, y nos parece muy importante la activación física. Por otra parte, también hemos visto con mucho agrado, ¿no?, actividades que está tomando el gobierno del estado, por ejemplo, comedores comunitarios, donde vemos y pues bueno, se les da atención de lunes a domingo, donde reciben alimentos, donde reciben actividades, donde reciben también capacitaciones para ciertas actividades, manualidades y situaciones que les permiten incluso a ellos generar ingresos. Por otra parte, muy importante, y creo que es de lo más terrible que puede haber uno en estas situaciones, aunque estos comedores están abiertos de lunes a domingo,
vemos que los fines de semana tienen muy poca asistencia, y no es que las personas tengan que comer en su casa o tengan suficiente para comer en su casa, la realidad es que tienen más hambre de afecto, porque se pasan el fin de semana en su casa esperando a que vaya un familiar a visitarlos. Entonces yo creo que la parte importante que tenemos que hacer primero que nada es impulsar la responsabilidad de cada familiar, ¿no? También, porque sabemos que quien tiene el derecho a recibir atención tiene también la obligación de darlo. Y es el caso de los hijos con los padres, ¿no? O con los abuelos. Pero sobre todo también como sociedad, creo que tenemos que recobrar el respeto hacia los adultos mayores, redimensionar el papel que tienen ellos en nuestra comunidad, pero sobre todo, diría yo, tener la conciencia clara de que para allá vamos todos, ¿no? Sin duda, esperemos y podemos lograr llegar a esas edades, ¿verdad? Y ojalá y que si nos permiten llegar a ese tiempo, pues que sean un poco más pasajeras, ¿no? Más pasables, y que podamos contar con estas medidas que, por sin duda, lo que está haciendo el gobierno del estado de allá en Coahuila son cuestiones muy importantes. El darles este apoyo de manera en los albergues o en los espacios para darles alimento, son sin duda muy importantes. Y realmente agradezco que el Estado esté haciendo cosas como estas, porque creo que todo lo que damos se regresa algún día. Bueno, me encanta que estos apoyos a estos grupos vulnerables se estén reflejando actualmente allá en Coahuila, para que puedan incluirse ellos a la sociedad, logrando que algún día tengan una mejor calidad de vida. Muy bien, licenciado, yo por mi parte agradezco el que nos haya atendido a nuestra llamada. Si usted desea agregar algo más en este espacio de difusión, es todo suyo. Adelante. Al contrario, agradecerles la oportunidad de estar en contacto con ustedes y sobre todo por reiterarles la disponibilidad para este y para cualquier otro tema. Estaremos durante el mes de septiembre con actividades relacionadas con discapacidades o con personas con discapacidad, y vamos a tener, digamos, distintas actividades, desde temas conferencias, temas académicos para discutir la problemática, pero sobre todo también vamos a tener actividades. Cada semana vamos a hacer, sobre todo la lucha nuestra es por la inclusión. Vamos a buscar que la gente pueda incorporarse a actividades en áreas verdes, incorporarse a los museos, actividades deportivas, y vamos sobre todo también a que el resto de la comunidad cobremos conciencia de que las personas con discapacidad no tienen un problema. Los que tenemos el problema somos nosotros, que no somos incluyentes. Sí, es muy cierto eso, licenciado. Bueno, pues en realidad son temas muy interesantes que me gustaría abordar la próxima vez, si usted lo permite. Mientras tanto, me despido esperando volver a contactarnos con usted en las próximas transmisiones de Informa TV. Hasta luego, muchas gracias. Mientras tanto, ustedes que nos ven a través de su monitor, le invito a que se quede con nosotros en nuestra programación. Vamos a una breve pausa y volvemos con más información. Continuamos aquí informándoles sobre lo más interesante que sucede a nivel internacional. Le comento que la directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como la UNESCO, expresó este pasado martes su preocupación por la destrucción y profanación de bibliotecas y santuarios sufíes en las ciudades de Sliten, Misrata, Trípoli, allá en Libia. Por su parte, Irina Bokova señaló que la destrucción de estos sitios sagrados y de relevancia cultural no debe ser tolerada, y exigió de esta manera el cese inmediato de esos actos vandálicos. También indicó que la UNESCO apoyará todas las medidas encaminadas a proteger o rehabilitar estos sitios. Además, dijo que el futuro de Libia depende de la capacidad de sus ciudadanos de poder construir una democracia participativa que respete plenamente los derechos y el patrimonio de todos sus habitantes. A tan solo 9 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, mejor conocida como CBR, el defensor del pueblo de Perú, Eduardo Vega Luna, reconoció que los esfuerzos iniciales del Estado por atender a las víctimas civiles, policiales y militares no han sido suficientes para que éstas accedan a reparaciones integrales, oportunas y dignas. De tal forma, indicó que hace falta mayor trabajo en las reparaciones individuales, especialmente en la salud, educación y tanto también a nivel económico. Además, señaló que, lamentablemente, aún existen víctimas de que han fallecido sin haber recibido una adecuada y justa atención.
En este contexto, recordó que se encuentra pendiente la modificación de la norma 051-2011 PCM, así como el reconocimiento de la cesión del derecho a favor de los hijos de las víctimas directas en materia de educación. El día de hoy, allá en Paraguay, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el movimiento Juntos por la Educación realizarán en punto de las 10 de la mañana la firma del convenio de cooperación en la sede de Juntos por la Educación, que se encuentra ubicada en la avenida Mariscal López 1750, casi esquina con Kubistec. El objetivo de este encuentro es que tendrá una vigencia de 2 años, es que se colabore de manera conjunta en protección y la realización de programas, proyectos y actividades de cooperación en los campos de la educación. Cabe señalar que este será firmado por la representante de UNICEF en Paraguay, Rosa Elcarte, y por el presidente de Juntos por la Educación, Víctor Varela. Cabe mencionarles que este movimiento Juntos por la Educación surge para apuntalar la educación como un factor esencial en el desarrollo de aquel país, acompañado también de los objetivos del Sistema Nacional de Educación y al Ministerio de Educación y Cultura, el cual se enfoca plenamente en el ámbito de la educación pública para niños, niñas y adolescentes de los 0 hasta los 17 años en los niveles de educación inicial, escolar básica y media superior. La Organización de Amnistía Internacional anunció que el próximo 8 de septiembre un grupo de activistas y defensores de derechos humanos realizará una caravana hasta el penal de Huachinango, Puebla, México, donde se encuentran encarcelados los líderes indígenas José Ramón Ancieto y Pascual Agustín Cruz. Cabe recordarles que desde el pasado mes de marzo, Amnistía Internacional declaró a ambos representantes nahuas como presos de conciencia, ya que se considera que fueron detenidos y sentenciados a 6 y 10 meses de prisión por un delito prefabricado en represalia por la defensa que emprendieron por los derechos de la comunidad indígena de Atla en el municipio de Pahuatlán, esto por tener el acceso al agua. De tal forma que el sábado 8 de septiembre el Instituto Ignacio Ellacuría iniciará una caravana inicial al penal de Huachinango para insistir en que las autoridades revisen los elementos que existen para poder demostrar la inocencia de estos indígenas. Con el objetivo de que se promuevan los derechos de la niñez guatemalteca, la organización de Save the Children y la municipalidad de Chiquimula organizaron una feria en esta cabecera. Ligia López de Save the Children Guatemala indicó que participaron tanto estudiantes como maestros de 24 comunidades, quienes fueron trasladados en vehículos por la comuna. Una vez ahí añadió que en las actividades que se desarrollaron frente a la municipalidad hubo juegos que estuvieron relacionados con los derechos de los infantes. Por su parte, Wendy Lobos, técnica de la comuna, refirió que se enfocaron también en el derecho a la recreación y por eso se mezcló el aprendizaje con la diversión. Asimismo, Rubén Galindo Hernández, uno de los participantes, afirmó que este tipo de actividades son de mucha ayuda, ya que emprende con métodos distintos. Además, se aprenden muchas cuestiones. En otra información, le comento que la organización de Human Rights Watch pidió a los países vecinos de Siria que mantengan abiertas sus fronteras ante el creciente número de refugiados. Pues esto después de que algunos altos cargos de estos estados afirmaran que está llegando al límite de su ocupación y que deberían cerrar pronto sus fronteras. Fue por eso que mediante un comunicado de prensa emitido este pasado miércoles, la organización Human Rights Watch indicó que a pesar de la presión que supone el creciente número de refugiados procedentes de Siria, estos deben poder cruzar a países vecinos y permanecer legalmente sin miedo a ser detenidos, confinados en campos o cerrados, deportados. En torno a esto, Bill Frelick, director del programa de refugiados de este organismo, indicó que durante muchos años Siria mantuvo sus fronteras abiertas para los palestinos, libaneses e iraquíes, quienes huían de sus países por el conflicto, y ellos tuvieron la libertad de movimiento. Sin embargo, señaló que hoy ellos, los sirios, huyen por la terrible violencia que existe en su país desde hace ya 18 meses. De tal forma manifestó que los países deberían ofrecer la misma hospitalidad que Siria algún día les pudo ofrecer. El
día de ayer Amnistía Internacional denunció que resulta incomprensible que el gobierno de México haya firmado con urgencia el Tratado Comercial ACTA y lleve tiempo sin decidirse a firmar acuerdos internacionales para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes. Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, expresó que es incomprensible que nuestro gobierno federal haya decidido firmar este tratado comercial contra la falsificación que busca implementar los controles relativos a la falsificación de mercancías y marcas, a pesar de las negativas y consecuencias de su ratificación, las cuales implicaría en materia de derechos humanos. De tal forma que decenas de activistas de Amnistía Internacional se congregaron el día de ayer a las puertas de la Secretaría de Relaciones Exteriores para exigir a las autoridades de México que muestren su compromiso con los derechos humanos, dando la prioridad que merecen a los tratados internacionales que son fundamentales para poder poner fin a la pobreza que se vive en nuestro país. El secretario general de Naciones Unidas urgió al gobierno de Irán a que aproveche su gestión en la presidencia del movimiento de los países no alineados que inició ayer. Esto con el objetivo de que ayuden a fomentar la confianza de la comunidad internacional en el carácter pacífico de su programa nuclear. En un discurso pronunciado en Teherán durante la apertura de esta 16ª cumbre de ese grupo de naciones, Ban Ki-moon afirmó que la proliferación de armas nucleares es la mayor amenaza a la paz y armonía mundial, por lo que dijo que desde el liderazgo de los no alineados, Irán hoy tiene la oportunidad de demostrar que puede desempeñar un papel constructivo y moderado en la escena internacional. La relatora especial de la ONU sobre venta de niños y explotación infantil expresó su gran preocupación por la prostitución y pornografía que afecta a los menores allá en Guatemala. Indicó, sin embargo, que se desconoce la magnitud exacta de este problema debido a que el país no cuenta con mecanismos eficaces para poder registrar esas denuncias. Así lo mencionó durante una entrevista de la radio de ONU al concluir su visita oficial, donde Najat Malahmid lamentó además la tolerancia social e impunidad que existe frente a todos los abusos y actos de violencia contra las mujeres en aquel país. Adjuntamente, la experta especificó que los mayores problemas allá en aquel país son la explotación de niñas en la prostitución, así como los abusos sexuales domésticos y los altos porcentajes de embarazos en adolescentes. Debido a esto, la funcionaria recomendó al gobierno un abordaje más estratégico e integral del problema, orientado a la prevención y el combate de esos crímenes que se viven en Guatemala. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y les invito a que nos siga viendo el próximo lunes. Que tenga usted un excelente fin de semana.